En casa sirvo el tipo de comida cuya historia conozco. Michael Pollan. Somos el equipo 3 y les daremos un recorrido por el maravilloso libro La gastronomía prehispánica. Comenzamos. Nuestros antepasados aprovecharon sabiamente lo que la naturaleza les proporcionaba y lo transformaron en platillos de peculiares sabores. Su imaginación no tuvo límites. Descubrieron, además, los poderes curativos de los alimentos, qué evitar y qué comer para prevenir y curar enfermedades. El alimento representativo de Mesoamérica es el maíz, alimento venerado por los nahuas, vinculado a Quetzalcóatl. Pero los mayas, por su parte, cuentan de que de ahí venimos y que es además la gracia de Dios. Los mayas decían que planta generosa que se ofrece integra al ser humano, desde el grano de la mazorca hasta el cuitlacochitín, pasando por sus hojas y cañas, sustento esencial de los pueblos del México prehispánico y México actual. Hay diferentes tipos de maíz. El maíz se prepara de diferentes formas y estas son algunas de ellas. Espiga, que es la elaboración de los tamales. Las hojas verdes, que es la envoltura de alimentos conocidos como corundas. Hojas tiernas del elote, que es la envoltura de los alimentos. La mazorca es el elote utilizado como alimentación, granos para uso ceremonial y adivinacional. Cabellos, que es por uso medicinal, caña, que es la elaboración de golosinas y artesanías, la planta seca, que es alimento para ganado y rastrojo, chilaquiles, que son trozos de tortilla de maíz frito y aderezados con salsa, chimole, condimento de masa y chile quemado, memelas, que son tortillas gruesas, y molotes, que son rollos de masa rellenos y fritos. La nixtamalización es un proceso para preparar el maíz. Es la cocción de los granos de maíz con cal, pues facilita la remoción del pericarpio. El tiempo de cocción varía entre unos cuantos minutos a 1 hora y media, aunque por lo general oscila entre 15 y 45 minutos. La temperatura se mantiene por encima de los 68 grados centígrados. Posteriormente, se procede a la molienda de los granos nixtamalizados. El frijol es una semilla comestible de Phaseolus vulgaris, originaria de América. Se tienen vestigios de su cultivo desde hace más de 5000 años. Su nombre en náhuatl es etl y fue uno de los alimentos básicos de los pobladores prehispánicos. Existen más de 70 variedades diferentes de frijol, las cuales reciben su nombre en función de su coloración o del lugar en donde se producen. Se dividen en 7 grupos. El grupo 1 son bayos, el 2 pintos, el 3 amarillos, el 4 negros, el 5 moteados, el 6 moros y el grupo 7 blancos. El amaranto es un vegetal que pertenece a la familia de las Amaranthaceae y al género Amaranthus. Su nombre científico es Amaranthus. Es una planta de cultivo anual que crece entre 50 centímetros y 3 metros. Posee hojas anchas y abundantes de color brillante, espigas y flores púrpuras, naranjas, rojas y doradas. Este fue alimento emprendado con los dioses y con los guerreros, temido y prohibido por los conquistadores. El amaranto fue uno de los cultivos prehispánicos de mayor relevancia, pues rivalizaba en importancia con el maíz y el frijol. Era consumida tanto en forma vegetal como en cereal, y la producción del grano vivió su máximo apogeo durante los periodos maya y azteca. El cacao es la semilla, tributo, alimento y moneda más preciado que el oro. Producto de tierra caliente, el soconusco al altiplano y del cacao, el chocolate, casi bebida de los dioses. El chocolate, uno de los grandes deleites de la comida prehispánica de México, era beber una jícara xocolatl, voclavo que significa agua espumosa, mejor conocido como chocolate. Para prepararlo, tostaban las semillas secas del cacao en el comal, las molían en un metate, al que le ponían brasas debajo para que la pasta no se hiciera carreosa. Después se deshacía en agua fría, se endulzaba y se le añadían hierbas aromáticas. Al servirlo,
lo batían, lo dejaban caer desde lo alto o lo vertían en un recipiente a otro, para que estuviera espumoso. Los insectos, costumbre que viene de tiempos ancestrales. Desdeñaba por los conquistadores y vista con recelo por muchos, otras texturas, otros sabores inéditos, los insectos con sus múltiples bondades, con ricas propiedades alimenticias. La gastronomía en lo social, cultural y ritual de México. La comida apela al interior, al exterior de los sentidos y están estrechamente vinculados con las sensaciones, los sentimientos y las emociones del cuerpo. En la época prehispánica había una jerarquía, los tlatoanis, los sacerdotes y los guerreros, los poderosos, podían disfrutar de ricos manjares, mientras los esclavos, agricultores y artesanos, la gente común, se limitaba a ingerir solo aquellos alimentos que se les proporcionaban. La comida era un elemento fundamental para los rituales de México antiguo. Eran determinados por costumbres locales, cada día, cada festival y cada celebración, con un alimento diferente o característico de esa festividad. Las comidas de fiestas. Una de las más importantes era el ofrecimiento de sangre de niños, jóvenes y personas mayores en la temporada de abril y mayo del calendario maya. Se servía tlaxcoyotl, pequeños tamales, también en la ofrenda de los muertos o fiesta de los muertos en las fechas de octubre y noviembre se servía masa de huitli tostado con miel o como ahora lo conocemos como alegrías, imágenes de cerros con masa de amaranto, guisados de gallina y perro. En la temporada de junio y julio, las fiestas de los dioses de las lluvias y el final del año maya eran importantes y se servían platillos como etzalí, tamal de maíz con frijol y el ayuno, que solo se basaba en sal y chile. Las comidas de los señores nobles eran tlatzicuali, tlaxcali o totolchimoli y namic. Eran tortillas con empanadas de mole y guajolote hecho con chile amarillo. También itztac michimochicosi, pescado blanco con chile amarillo, tlitzoli cocotal o chocolate con vainilla. Para las personas comunes, esclavos, artesanos, era tlaxcapapaya, pedazos de tortilla, mezcali, cholmili inamic, centro de maguey asado con salsa de chile, mezcali, maguey asado, napal huehue, nopal viejo. De México para el mundo. Los alimentos nativos de México han ennoblecido la cocina de tantos otros países a veces sin siquiera saberlo. Los sabores, aromas y nuestras aguas se extienden y transforman las mesas más lejanas, las más humildes y las más sofisticadas. Algunos de los ejemplos que México aportó al mundo son el maíz, el achiote, aguacate, el amaranto, chilacayote, el chile, el chocolate, vainilla, papaya, nopal, mamey, jícama, frijol, entre otros. A lo largo del tiempo, la cocina mexicana ha adoptado ingredientes llegados de otras tierras lejanas, en una perfecta combinación de sabores, aromas y texturas. El mestizaje culinario con la llegada de los españoles todo se transforma y se mezcla, la lengua, las costumbres y por supuesto la comida. La cocina prehispánica se modifica, algunos elementos nativos desaparecen o se olvidan, otros permanecen en el secreto de los indígenas, pero llegan algunos a probar las ollas de barro que se convierten en indispensables incluso actualmente. Hay dulces que actualmente consideramos tradicionales. Los higos, alegrías, las obleas de trigo, los muéganos y nopales de dulce son algunos de los dulces que nos dejaron nuestros antepasados y que ha proporcionado México para el mundo. En México hay una vasta variedad de bebidas. Un ejemplo es en Puebla se prepara la frutilla como cereza y alcohol y se le conoce como acajul. El aguardiente de maguey en Sonora se conoce como el bacanora. El chilocotle en Puebla y Tlaxcala es pulque fermentado con chile, sal, ajo y cebolla. El tepache en Jalisco es piña fermentada con otros frutos. Y en el centro de México, vino de tuna agria con aguardiente y miel se le conoce como el choconostle. Un ejemplo de bebida es el pulque. Es néctar de maguey y es escasamente bebido en estos días.
pero nos devuelve el sabor del pasado como bebida sagrada en los tiempos mesoamericanos. El consumo de esta bebida formó parte de rituales y ceremonias muy extendidas en nuestros antiguos pueblos, vinculadas con otras órdenes sagradas como el juego de pelota y las ceremonias de curación y sacrificio. La cocina en la arqueología. Gracias a los descubrimientos arqueológicos, hoy en día sabemos cuál era la alimentación de las primeras civilizaciones en nuestro país. De igual forma, los utensilios se crearon para poder satisfacer sus necesidades alimentarias. La agricultura desde varios años atrás se basaba en herramientas de madera y piedra que permitieron el sedentarismo. Se incrementó con la minería y la fundición de metales, como el cobre, bronce y hierro, que produjeron instrumentos y utensilios más precisos y duraderos. Algunos de estos utensilios son el metate mano. Como podemos ver, es una piedra rectangular sostenida por 3 patas, una delantera y 2 traseras. Se utiliza para moler con la piedra llamada mano de petate. Existe un petate para cada una de las preparaciones. Uno para maíz, uno para chiles, uno para especias y otro para chocolate. Molcajete, de origen prehispánico, principalmente utilizado en la elaboración de salsas. Con el tejolote o piedra de molcajete se machacan chiles, sal, ajos y jitomates. Cerámicas para cocer alimentos. Por una parte, es de las expresiones artísticas que más evidencia el modo de ser y la vida de los pueblos prehispánicos. Vasijas para servir alimentos, para alimentos calientes y vasijas para transportar y beber líquidos. Dioses de los alimentos. Sinteotl, dios del maíz, fue una deidad destacada por la importancia del maíz como fuente principal de la alimentación de los pueblos mesoamericanos. Xilonen, diosa de la mazorca tierna. En el panteón mexica, la diosa del maíz tierno era Xilonel, la cual es representada sosteniendo en la mano derecha un chicahuazatl decorado con cabezas de serpientes y en la izquierda un par de mazorcas. Itlamatecutl, diosa de la mazorca vieja, anciana de la tierra y del barbecho. Tlatlahuacacinteotl, dios del maíz rojo o colorado. Iztaxenteotl, diosa del maíz blanco. Cosaucacinteotl, dios del maíz amarillo. Yayaucacinteotl, dios del maíz prieto. El dios Chicomecoatl, de la cosecha y de la subsistencia. Pitao Cosobi, dios zapoteca del maíz. Mayahuel, dios del pulque. Señoras 7 Pedernal y 5 Pedernal, diosas mixtecas del maíz. Yumcaax, dios maya del maíz. Mercados, también llamados tianguis, se establecían por periodos determinados y en ellos se reunían vendedores de pueblos cercanos que ofrecían sus productos. Se llevaba a cabo en plazas de ciudades importantes, como Huexotzingo, Texcoco, Tlaxcala, Xochimilco y Tenochtitlan, con su afamado tianguis de Tlatelolco. Se vendían productos como verduras, hierbas medicinales, frijol, maíz, algodón, aves, peces, obsidiana, loza, hachas y minerales. De igual forma había vigilantes que impartían justicia en los tratos comerciales, y la forma de comercio eran el trueque o utilizaban el cacao como moneda. Testimonios de personas en diferentes lugares de nuestro país. El dulce de amaranto. El proceso de amaranto dura 8 meses. Así nos enseñaron nuestros indígenas, nuestros abuelos y nuestros padres. Los trasladamos a la cazuela y le ponemos miel de piloncillo. Tenemos harina, galletas, pan, panqué, corazones y una gran variedad. Hay cerca de 1000 productos derivados del amaranto. Amaranto, eres alimento, esperanza y sustento de mis hijos y de mi patria. Así dijo el señor Rafael Franco. Extracción del pulque. Suárez Ordóñez, Eulogio. Tengo casi 60 años. Se deja pudrir la piña del maguey y se deja 8 días ahí. Y después se empieza a trabajar el maguey en la tarde o en la mañana. Se llama raspar. Si bien sabemos que el pulque es una bebida ancestral y para los indígenas era parte de la religión y ayudaba a curar varias enfermedades, su consistencia es espesa y viscosa. Glosario. Aguardiente. Alcohol obtenido por destilación de entre 40 y 45 grados.
El aguardiente puede ser de caña, de grano o de fruta. En tiempos de colonia era relacionado con la población negra que trabajaba en las haciendas azucareras. Mesoamérica. Se llama Mesoamérica a la región centro-sureste de México y a la zona norte de Centroamérica, en la que florecieron las más importantes civilizaciones prehispánicas. Entomofagia. Consumo de insectos como alimentos. Tequesquite. Salitre o sal enflorescente, que aparece en la estación seca sobre la tierra de los lagos del Valle de México. Vainilla. Se utiliza para aromatizar licores, chocolate, dulces, tabaco y muchos otros productos. Piloncillo. Son los azúcares sólidos de caña no refinados. Y por último, los periodos. Sabemos que hubo 3 periodos. Preclásico temprano, que va del 2500 al 1200 a.C., y es en donde se establecen las bases para el desarrollo de las culturas mesoamericanas, gracias a la agricultura como base de subsistencia y la vida sedentaria. Preclásico medio, que va del 1200 a 400 a.C., y es en donde la organización social se volvió cada vez más compleja. Preclásico tardío, que va del 400 a.C. al 200 después de Cristo, y es en donde se consolidan las tendencias culturales. Clásico temprano, que va del 200 al 600 después de Cristo, y es uno de los periodos de mayor esplendor en Mesoamérica. Nacen ciudades como Teotihuacán, Cholula, Monte Albán, Calakmul y otras más que alcanzaron niveles de especialización muy altos. Clásico tardío, que va del 600 al 900 después de Cristo y se caracterizó por el nacimiento de una nueva situación política en gran parte de Mesoamérica, asociada a la caída de Teotihuacán y al esplendor de algunas ciudades mayas. Posclásico temprano, que va del 900 al 1200 después de Cristo y se define por la combinación de rasgos entre los que se encuentran la caída de las grandes ciudades del clásico, movimientos migratorios y la existencia de datos históricos. Posclásico tardío, que va del 1200 al 1521 después de Cristo, que se caracteriza por ser de las épocas de mayor esplendor de Mesoamérica. Se desarrollaron culturas tales como los tarascos y los mexicas. Ahora hablaremos sobre las piezas de la época prehispánica. Como primer pieza, esta tiene un origen desconocido. Estas se ocupaban normalmente en la molienda, ya que eran utilizados para la cocina o para la preparación de alimentos. Esta estaba en el metate y estaba hecha de una piedra porosa. Normalmente se ocupaba como soporte. Ahora, en la segunda pieza estamos hablando que es de un origen del altiplano central. Esta normalmente se encontraba en las ceremonias o en los rituales, ya que no podía faltar la típica ambientación del incienso o del copal. Normalmente este era un mango liso y se ocupaba para las cazoletas. Ahora, la tercera pieza es del origen de la Cuenca de México. Este era un refinado alfaro Tlatelolco y era su capacidad muy honda, ya que normalmente se ocupaba para contener líquidos, para servir sus bebidas, y ese era donde servían las bebidas más importantes. La cuarta pieza, que es de origen maya. Este normalmente era de policroma negro, rojo y crema. Normalmente era para la decoración de los alimentos, ya que pues estos eran para los eventos y para que dieran una mejor presentación. Ahora, como quinta pieza hablaremos de este utensilio que era ocupado para los alimentos. Era de un origen tipo geométrico y este era normalmente para la alta jerarquía prehispánica, para que ahí pudieran comer. Su origen es desconocido, pero esos solo eran para un cierto nivel para las personas prehispánicas. Ahora, como sexta pieza hablaremos de una piedra que fue diseñada para representar el cacao, ya que el cacao fue un alimento de gran valor para las culturas agrícolas prehispánicas. Este tiene un origen del occidente de México. La séptima pieza. Esta pieza es del origen altiplano central. Este solía ser como una silueta compuesta y normalmente era de color rojo con cuello y borde. Esta solía ser profunda, ya que solían servir
tipos líquidos y algún tipo de alimento como sopas o algo que fuera a caerse. Como octava pieza hablaremos de los molcajetes. Este era del origen de la Cuenca de México. Normalmente este era para machacar vegetales, para crear salsas, aderezos, como normalmente ya lo hemos solido ver en las abuelitas que tienen sus molcajetes. Como novena pieza, este es de origen desconocido, pero esta era de cerámica creada para los mesoamericanos prehispánicos, ya que esta era de barro de café oscuro y normalmente era para vertir líquidos, solía ocuparse como cucharón. Continuando con la décima pieza, este plato era especialmente para las sociedades prehispánicas que decidían llevar una dieta. El plato tiene una figura en el centro, ya que esta era especialmente para que virtieran sus cremas o sus alimentos únicamente dentro del círculo y así poder tener un límite. Esta solía ser del origen del centro de Veracruz. Continuando con la siguiente pieza, estamos hablando de un plato que era expensor. Este servía para que pudieras servir tus líquidos o tus alimentos y únicamente cayera por la punta que se muestra en la imagen. Esta servía para que de un plato a otro no pudiera arriesgarse a caerse los alimentos y este era especialmente para eso. Era una vertedera y esta era del origen del sur de Veracruz. Continuando con la 12ª pieza, esta fue un policrama que era un plato extendido. Aquí podían servirse los alimentos. Esta no tenía en específico si fuera de clase media, alta, ya que cualquiera pudiera ocuparlo. Y era del origen de la región poblana Baxcalteca. Hablaremos de la pieza. Esta pieza era icónica para poder servir tu agua o los alimentos. La simbología que tenía el plato era para poder representar lo que era el agua y el viento. Esta tenía forma de espiral y era del origen del centro de Veracruz. También con la 14ª pieza, esta era un cuerpo globular y también servía para servir sus alimentos. Estos eran unos típicos utensilios que servían para poder servir sus cremas o sopas de la época prehispánica y servirlas de forma tradicionalmente. Continuando igual con la 15ª pieza, esta era un objeto de cerámica domesticado que solía usarse como vajilla mesoamericana. También servía para poder servir los caldos, como ya antes lo habíamos mencionado, ya que tenían en época prehispánica como que mucho la costumbre de tomar cremas y caldos y poderlas vertir en muchos platos representativos como estos. Este era del origen altiplano central. Hablaremos de otro tipo de utensilio para la cocina para que pudieran servirse sus caldos. Este era de apaxil y era del origen altiplano central. Este era una figura de cerámica que, como ya igualmente lo habíamos mencionado, servía para las fiestas. Este era únicamente que era para los patronales. Esto era lo que lo diferenciaba de los demás platillos. Ahora, de la siguiente pieza, este es de origen desconocido. La creatividad de los alfareros prehispánicos ya decidían como que tener un poquito de más vasijas para poder diferenciar sus tipos de comidas. Este tipo de vasijas era únicamente para utilizar ciertas porciones como de salsas que ellos ocupaban y así poderlas separar y no tenerlas revueltas con los mismos utensilios que otros tipos de cocinas. La siguiente pieza hablaremos de una vasija que era ya domesticada. Esta era del origen del occidente de México. Esta no se sabe con exactitud si fue exactamente de ahí, pero ahí fue donde había un poquito más de estos utensilios. Este era para servir normalmente el pulque u otro tipo de líquidos y era una vertedera tubular. Ahora hablaré de la pieza 19 y de la pieza 20. Estas eran un tipo de vasijas en forma tubular. Normalmente eran de cerámica y, por ejemplo, la figura 19 y la 20 se encontraban del origen de la Cuenca de México. Estas eran utilizadas para servir el agua, el pulque y la aguamiel. De la pieza 21 estamos hablando que el origen del altiplano central. Este era para poderlo
utilizar como tipología de cerámica era donde solían servir la comida a dimensiones grandes y para poder representar la cultura teotihuacana, ya que tuvo muchas aportaciones en la época prehispánica. Como la 22ª pieza, estamos hablando de una pieza de cerámica doméstica. Esta también era para servir típicos de líquidos, ya que también tenían distintos utensilios para poder verter sus bebidas y era de origen desconocido. Este no era tan importante ya que pues no tenía como cierta representación, solo estaba pulida y era de color café. Yo les hablaré de las piezas 23 a la 44. Para concluir, clasificar las piezas de acuerdo a la periodización de Mesoamérica. Primeramente, tenemos el preclásico, con 4 objetos destacables elaborados con cerámica doméstica, barro natural y piedra. Estos servían para beber, cocinar y la mayoría eran derivados de la olla. Después tenemos el periodo clásico, donde hay elementos hechos con piedra basáltica porosa, cerámica y barro color café claro. Mayoritariamente son cucharones, vasijas, ollas y cajetes. Finalmente, tenemos el periodo posclásico, donde se visualizan piezas provenientes del centro de Veracruz, la Cuenca de México y el Altiplano Central. Tenemos 2 jarras, un molcajete, un cajete, un vaso que tiene semejanza a la cerámica de Cholula y un temolotl, el cual ayuda a moler alimentos dentro del molcajete. Con esto hemos concluido. Esperamos que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.